Amigos y amigas, bienvenidos a Sapiens. ¡Wow! ¿Qué tema traemos hoy? Nos remontará a la Segunda Guerra Mundial y quizás mucho antes. ¿Qué sucedió aquí? En la abadía de Monte Cassino. ¿Por qué las tropas combinadas aliadas diezmaron tan fuertemente al ejército alemán? ¿Por qué los alemanes defendían tan fervientemente aquel montículo donde había una antigua abadía? Muy extraño, ¿verdad? Hoy aquí, en Sapiens, Felipe Botalla ha investigado el caso del misterio de la abadía de Monte Cassino. Y la verdad, no os dejará indiferentes. Y aparte, atención, cuando hemos grabado la entrevista, ha sucedido algo muy extraño. Y estad atentos porque se oye un sonido que os aseguro, no es problema del teléfono, no es problema del equipo de grabación. Algo se ha escuchado y no estaba en la entrevista. No era ni la voz de Felipe ni mi voz. Como siempre, me gustaría que comentáis qué creéis que ha podido ser ese extraño sonido, gemido o ruido. Creo que no es el único, pero hay uno que es impactante. Espero vuestros comentarios. Como siempre, muchas gracias. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Me pregunto por qué me pusieron este nombre. Bueno, me lo pregunto, pero lo sé, ¿eh? ¿O es que acaso os pensáis que tenéis un nombre así al azar porque un buen día abrieron un libro y dijeron, este nombre me gusta para mi hijo o para mi hija? No. Pues vamos a entrevistar a una persona que su nombre también empieza por Fe, y es Felipe Botalla. Lo saludamos. Muy buenos días, estimado amigo Felipe. Muy buenos días, Ferran. Muchas gracias por la oportunidad que me das de poder hablar contigo. Vamos, si te parece, a hablar un poco, resumiendo, de este hallazgo, de esta investigación que has hecho, que, caray, triangula, porque nunca nada sucede sobre una misma base geográfica. Siempre hay como una carambola. Y vamos a ver qué nos explicas de una triangulación misteriosa que va de la Antártida, que va hacia el CERN, el acelerador de partículas que está entre Francia y Suiza, y también en aquella misteriosa montaña que hay una abadía, como es la abadía de Monte Cassino. Italia, ¿por dónde empezamos, profesor? Pues yo empezaría por la parte más antigua, que es la abadía, digamos, porque, digamos, la abadía de Monte Cassino luego sería Antártida, en el 47, y luego pasamos ya al CERN en el 52. Entonces yo creo que este es el orden que además seguí en la ponencia, y creo que es el orden, digamos, lógico histórico que nos condicionará o nos explicará pues qué sucedió, ¿no? Cuanto a Monte Cassino, decirte que, como supongo que sabrán tus oyentes y sabrás tú también, pues es una abadía de la orden benedictina de San Benito de Nursia. Esta abadía está sobre el monte de Cassino, porque Cassino es el pueblo que está a las faldas de la montaña. Y allí, pues el amigo San Benito llegó, aunque primero hizo en el 520 hizo un monasterio en Subiaco, que es muy cerca, pero él ya en el 529 fundó, digamos, primero la orden y la abadía. A ver, entendamos que en aquel momento, en el 529 después de Cristo, estamos hablando pues quizás de una pequeña ermita, una pequeña iglesia, no creo que fuese ni mucho menos por lo que es ahora. Pero bueno, ella se instaló allí. ¿Y por qué lo hizo? Claro, aquí empiezan ya las preguntas, ¿no? Porque este hombre no era ningún tonto. Es una zona con muchísimas montañas, sin embargo, él eligió esta. Estamos hablando de una montaña que está a unos 140 kilómetros al sur de Roma y donde hubo dos templos paganos. Uno dedicado a Júpiter, o sea, Zeus, el padre de los dioses, y otro a Apolo, que es otro de los grandes dioses. Claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando el catolicismo, los católicos o los cristianos hemos montado iglesias, catedrales, abadías, siempre sobre zonas muy concretas, o sea, no es una cosa al azar. Por ejemplo, en Chartres, la catedral de Chartres está montada sobre un gran río subterráneo que pasa pues a 33 metros de profundidad sobre la catedral. Bueno, si me permites, Felipe, por ejemplo, un punto muy potente a nivel energético por donde está ubicado y por la cantidad, podríamos decir, de corrientes de ríos subterráneos que hay, es donde está Lourdes. Allí también es impresionante. Está todo lleno de agua aquello.
Luego tienes Montserrat, que es otra abadía benedictina, que está llena de agua la montaña. Es decir, cualquier iglesia católica, cualquier catedral, siempre está montada sobre una zona de energía. Generalmente es agua, aunque pueden ser otros motivos. El caso es que allí ya los paganos, por decirlo así, los romanos en este caso, incluso griegos, ya tenían en cuenta esa montaña en concreto, ¿no? Entonces él funda Monte Cassino allí. Y además hay que saber un par de cosas, tres cosas. Una es que San Benito es el patrón de Europa, por tanto es quien nos representa a nivel iglesia. Además es el patrón de los exorcistas, y no solo esto, sino que él diseñó una medalla, una cruz que se utiliza incluso actualmente en exorcismos. Por lo tanto es una cruz muy potente, y él era un hombre que él se había enfrentado, digamos, al mal directamente, ¿no? Hasta llegar a hacer toda una condición. Y de alguna manera, pues a partir de entonces los exorcistas pues se deben a San Benito. O sea, él es el gran patrón de todo esto, ¿no? Bueno, porque algo debía descubrir, ¿no? San Benito, para que, bueno, cuando un cuerpo es usurpado por una entidad no humana, poderlo expulsar, ¿no? De alguna manera es un ocupa, no de un inmueble, sino de un cuerpo. Yo creo que es peor todavía. Sí, en este caso él ya investigó en su momento, en aquella época, imagínate, todos estos temas, y llegó a ser un gran exorcista, y repito lo de la cruz. Es decir, él es el guía, digamos, del mundo de los exorcistas. O sea, sin él no se entiende el exorcismo, o hacer exorcismos, o expulsar al diablo de los cuerpos poseídos, ¿no? También dice que Europa empieza en Monte Cassino. Es decir, que fíjate lo que tiene que ver Monte Cassino con Europa, como entidad, ¿no? Y de hecho tú vas a cualquier abadía benedictina, ya sea en Inglaterra, en Suecia, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, tal, todas son iguales, quiere decir que tú te sientes en el mismo sitio, independientemente que geográficamente estés muy alejado. Por lo tanto, podríamos decir que esta abadía era un símbolo importantísimo. También decir que es una montaña y una abadía que ha sufrido muchísimo. Por ejemplo, en el 581 fue destruida por los lombardos, en el 833 por los sarracenos, en el 1369 hubo un terremoto terrorífico que la destruyó, en el 1799 Napoleón y sus tropas, y en el año 44 por la gran batalla por Monte Cassino, ¿no? Bueno, vaya batalla, quedó hecho añicos aquello, ¿no? Las tropas aliadas, bueno, allí que habían unidades de lo que podríamos decir de la Alemania nazi, de una unidad de paracaidistas, ¿no? De la Luftwaffe, y también algunos de soldados de la República Social Italiana, que nada tenía que ver ya con el Reino de Italia, que era del bando aliado, ¿no? Sí. A ver, allí se concentró. En primer lugar, Monte Cassino formaba parte de la línea Gustav, que era una de las varias líneas de defensa que tenían los alemanes para detener la subida de las tropas aliadas hacia el norte, ¿no? Y hacia Roma y hacia el norte, hacia Europa, para entendernos. Con lo cual todo era un punto muy importante. Segundo, era una zona muy buena para poder divisar desde el mar Adriático hasta el Mediterráneo, con lo cual podías ver pues toda la lengua italiana, toda la península italiana perfectamente. Se dice que los paracaidistas, que son los que defendieron la abadía, la primera división de paracaidistas alemanes, y luego en el pueblo de Cassino, la 15 división de Panzergrenadiere, son los que defendieron Monte Cassino básicamente, aparte de artillería, tanques y muchas historias. Pero sobre todo fueron estas dos unidades, la 15 y la primera de paracaidistas, las que defendieron aquello. Y una cosa, ¿por qué había ya justamente unidades del Partido Nacional Socialista Alemán de Hitler allí tan bien emplazadas y resistieron tanto? Bueno, resistieron 5 meses, casi 6 meses, desde enero hasta finales de mayo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen que defender la zona. Lo que pasa es que, claro, aquí es cuando entramos en otro tema. Cuando San Benito montó su abadía, en aquel momento una iglesia sobre Monte Cassino, él sabía que la montaña, y de ahí los templos paganos, ocultaban algo que tenía que quedarse en la montaña para siempre. Era algo maligno, ¿no? Y él fue así, de alguna manera, un precursor en la lucha contra el demonio, tanto en exorcismos como realmente en Monte Cassino. Repito, hay muchas montañas en la zona, sin embargo, en esa es la que él eligió para montar esto. Claro, de alguna forma unos defendían el que no saliese esa bestia maligna y otros querían liberarla, ¿vale? Entonces, en este caso, los paracaidistas alemanes defendieron la montaña de una forma férrea. Yo siempre he dicho y hemos comentado, y es el libro que saldrá el año que viene, que fue un ritual de sangre, porque no olvidemos que murieron 55.000 soldados aliados de diferentes orígenes, neozelandeses, gurkas, habían argelinos, habían ingleses, habían americanos, habían brasileños, habían italianos, digamos, que se habían vuelto contra los alemanes. O sea que era una amalgama de tropas tremenda. Pero una cosita, ¿cómo es que se concentraron tantas unidades de tantos países diferentes, ¿no? Mira, yo recuerdo que, también de la Segunda Guerra Mundial sé alguna cosita como tú, no tanto evidentemente, pero había unidades norteamericanas, de Polonia,
inglesas, es decir, del Reino Unido, de la Francia libre, de Canadá, del Reino de Italia, como decíamos antes, de la India colonial, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Oiga, ¿qué era eso? Bueno, un ejército multinacional, supongo, ¿no? Lo que pasa, claro, era muy difícil gobernar a toda esa tropa tan variada y con tantos criterios diferentes. Y esto trajo muchos problemas a los aliados de mando. Entonces, no siempre respondían como ellos querían. Y luego, sobre todo, tener en cuenta que en el fondo la batalla fue totalmente inútil. Pues no hacía ninguna falta esa batalla. Si tú miras la línea Gustav, que va de una punta a otra de Italia, me refiero en el sentido este-oeste, claro, tú puedes haber bordeado Montecassino perfectamente y continuar hacia Roma, que estaba a 140 kilómetros, y de hecho era el objetivo. Entonces la pregunta es ¿por qué se detienen allí 6 meses con un tiempo infernal, horroroso, con bajas terribles, con una logística que no funcionaba, donde cayeron más de 6.000 mulas en la montaña, porque claro, no había forma de subir allí? Claro, ¿por qué haces esa batalla? Y esto fue una cosa de Winston Churchill y Gayburg, que era el general británico en la zona, que además fue el que ordenó el bombardeo, ¿no? Entonces dices, bueno, pero si no hay ninguna necesidad, es decir, esto, incluso Joan, que era el general francés, lo dijo, pero si no hace una falta enfrentarse a la montaña, rodeamos por una parte un poco más débil de la línea y seguimos para arriba, y quizás pues dejamos a los alemanes en la montaña ahí tirados, ¿no? Sin embargo, no fue así, o sea, fue un enfrentamiento a pecho partido, por decirlo así, de 800 metros de subida, que aquello fue una carnicería horrible, sobre todo de polacos también murieron muchos ahí, muchos. Parece ser que, con datos en la mano, unas 140 unidades, es decir, lo que se decía antes, ¿no? Fortalezas volantes, estamos hablando de B-25, de B-26, literalmente trituraron aquella montaña con el monasterio, ¿no? Un sitio tan religioso. Bueno, a ver, la idea era que los alemanes estaban instalados en la abadía y desde allí veían muy bien todo. Esto no es cierto. O sea, el alto mando alemán en Italia, concretamente el general Guido von Senger, que fue quien dirigía la línea Gustav, prohibió taxativamente que los soldados estuviesen en la abadía. No solo eso, nos indicó que tenían que estar a 300 metros más abajo de la abadía. Que a ver, que también hay buena vista, no nos engañemos, pero claro, mucho mejor arriba. Pero, o sea, ellos los alemanes nunca, y esto ya se sabe ahora, esto fue una engañifa de los aliados, ¿no? Y entonces ellos cumplieron las órdenes. El problema fue que cuando bombardearon la abadía y la destruyeron, claro, que eso se convirtió en un fortín, ¿no? En aquel momento Guido von Senger, el general, dijo que adelante, que podían meterse a la abadía porque aquello había terminado ya como abadía. Y sí, allí es cuando empezó ya la gran defensa, porque claro, entre escombros es mucho más fácil defenderse, ¿entiendes? Y claro, ahí las ametralladoras alemanas barrían toda la falda de la montaña de una forma terrible. Y una cuestión, Felipe, cuando el abad de la abadía de Montecassino, el monseñor Diamare, al llegar a las líneas alemanas, dijo algo muy extraño, muy misterioso y además muy contundente. Dijo, no había soldados alemanes en Montecassino. ¿Qué quiso decir con esto? Pues que no habían soldados alemanes en Montecassino, ¿eh? ¿Por qué lo va a negar? Fue así. O sea, esto fue una invención totalmente aliada. Y de hecho, le salvaron la vida a él y a muchos monjes, porque claro, murieron muchos monjes también en los bombardeos. Y muchos civiles que estaban en los sótanos de Montecassino. O sea que además los alemanes un mes antes de la gran batalla que empezó el 4 de enero y fueron 4 en concreto, ya retiraron todos los tesoros de Montecassino y junto con el cuerpo de San Benito y su hermana Escolástica y las llevaron al Palacio de Santo Ángel y al Vaticano, o sea, con más de 120 camiones que estuvieron ahí haciendo un trabajo tremendo. Y precisamente Guido von Senger fue el que dirigió la operación junto con 2 oficiales de la Luftwaffe que le ayudaron para poderse llevar todo hasta allí. Además hay una cosa muy curiosa, Guido von Senger no solamente era muy religioso, sino que además era miembro laico de la orden benedictina. Qué casualidad. Con la de generales alemanes que había, eligen a este para que esté en Montecassino en ese momento preciso y para que lleve a cabo no solo la defensa, sino la retirada de todo ese tesoro que se salvó, claro. Allí habían tesoros incunables, había lo que tú quieras, una biblioteca espectacular. O sea que hay casualidades que son muy extrañas, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo es posible que este general estuviese allí en ese momento? Precisamente él, ¿no? Que era miembro laico, repito, de la orden benedictina. O sea que él tenía un aprecio enorme a la orden benedictina y además él está con Diamare cuando él lo mete en un coche, claro, y lo iban hacia Roma, por supuesto, ¿no? Para salvar la vida a él y a sus monjes. O sea, imagínate. Y entonces, todo este contingente de tropas aliadas que se ponen al asalto, porque hubo varios intentos de asalto, ¿no? ¿Cómo cuántos hubo? 4 grandes batallas, 4. Y además te diré una cosa, cuando los polacos lograron entrar en la abadía, los alemanes ya se habían retirado. O sea que ellos ya se marcharon hacia la siguiente línea de defensa. ¿Cuántos soldados alemanes estaríamos hablando
de la Luftwaffe, que estaban actuando como infantería frente a qué contingente de soldados estaríamos hablando, Felipe. Los alemanes eran unos entre 40 y 50.000 hombres y los aliados unos 130.000. Y todo esto con cañones, artillería, tanques, lo que tú quieras. O sea, ya llegaban allá a lo grande, como siempre. Quiero decir que los otros iban un poco casi con la mano delante y otra detrás, lo cual eran grandes soldados. Y tenían muy clara su misión, ¿no? Sí, pero... Y claro, cayeron 55.000 aliados y 20.000 alemanes, ¿eh? Caray, vaya carnicería. Y con tu investigación, con tu análisis, Felipe, ¿crees que, bueno, a nivel táctico, no, militar de los aliados, podían haberlo bordeado, pero claro, se te hubiesen quedado unos 40.000 efectivos detrás? Pero se quedan ahí aislados. Hay un momento que ellos ya no reciben provisiones ni nada, y además tú lo que tienes que dejar es un contingente de vigilancia, por decirlo así. Pero tú tiras para arriba. En Francia, por ejemplo, incluso hasta el final de la guerra hubo algunos en la zona de las bases de submarinos, en la costa atlántica, en Lorient, por ejemplo, hasta el final de la guerra hubo alguna zona ocupada todavía por alemanes. Imagínate. O sea, esto haces lo mismo, lo rodeas y te vas. ¿Para qué vas a perder 55.000 hombres? Hablaremos de otra zona ocupada por alemanes o no, a muchos cientos y quizás miles de kilómetros. Pero, Felipe, ¿por qué este encarnizamiento con Montecassino? ¿Qué había allá? ¿O qué buscaban? ¿O qué se pretendía con esa devastación? Porque quedó la montaña, hemos visto algunas fotografías que parece no sé, como si hubieses fotografiado un lugar recóndito de la Luna o de Marte. Yo he estado 2 veces en Montecassino, en la abadía, y uno de los momentos más emocionantes fue asistir a un oficio religioso allí en la iglesia, ¿no? Y ves todo aquello, claro, te imaginas lo que debió ser, y bueno, fue horroroso, ¿no? ¿Qué había allí? Pues San Benito de Nursia sabía que había una fuerza maligna que estaba en la montaña, y en el fondo la abadía no era ni más ni menos que un tapón, para entendernos, ¿no? Era un tapón que tapaba aquello e impedía que esa bestia surgiese, ¿no? De una bestia satánica. Claro, la bestia quedó liberada, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, ya hemos visto el mundo cómo va, ¿no? Y ya se liberó. Entonces los aliados tenían muy claro que querían liberar a esa bestia, que les daría la fuerza para poder cambiar el mundo como lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo continuamente. Entonces ellos, unos defendieron esto para que no subiesen, y otros otros atacaron para poder liberar a la bestia, ¿no? ¿No sabían los aliados lo que había allá? Claro que lo sabían, por supuesto. Bueno, los soldados supongo que no, pero ¿algún alto mando? Estos desgraciados no. Hablo del alto mando del presidente de Estados Unidos, claro, de Churchill, toda esta gente lo sabía, claro que lo sabía. Muchos de ellos ya eran satanistas entonces, ¿no? Y sabían lo que había allí. San Benito no puso esa abadía porque le gustó la montaña, en concreto. Y además habían, repito, 2 templos paganos, ¿no? Que ya confirmaban que ahí había algo que iba mucho más allá de un simple lugar de oración. ¿Y esa entidad que estaba en el subsuelo de la montaña? Claro, encerrada como en su momento los titanes, que fueron llevados al subsuelo y atados en el subsuelo hasta que se liberaron. Estoy hablando ya de tema griego, ¿no? Sí, hombre, claro. Las montañas son lugares para ocultar muchas cosas. No sé, es una pregunta. ¿Daría explicación por qué en la península itálica, en Italia, hay siempre, como podríamos decir, ese desequilibrio político que los gobiernos duran año y medio y vuelta a elecciones y vuelta? ¿Podría ser una causa? Pregunto, me ha venido ahora el pensamiento. No me lo había planteado, pero a ver, quizás esa especie de caos organizado pues es algo que funciona así allí, y quizás tiene que ver con esa bestia liberada, ¿no? Que no quiere que sea un país tranquilo políticamente hablando, ¿no? O sea que, bueno, a ver, es posible esa ligazón, ¿no? Yo lo que sé es que después de Montecassino empiezan 203 guerras hasta hoy. O sea que imagínate tú, con millones y millones y millones de muertos, ¿no? Desde el año 45 hasta ahora. Entonces, más de 2.000 pruebas atómicas que ha habido, ¿no? En el mundo, ¿no? Claro, todo esto y más la ingeniería social que estamos sufriendo. Todo esto responde a algo. No es que alguien, mira, pues es el azar, o es la suerte, o es la mala suerte, llámale como quieras, ¿no? Aquí hay algo que hace que esto funcione así, y que funcione hacia un camino, digamos, satánico y malo, ¿no? Malo. De hecho, ya están muy insolentes los gerifaltes, ¿no? Ya no se ocultan tanto, ni mucho menos. Por esto fue liberado en Montecassino. Claro. Bueno, lo que decíamos en febrero, ¿no? Que se había abierto un portal negativo y veríamos qué pasa. Claro, porque si tú liberas algo maléfico,
como toda entidad, necesita fuente de energía y va a buscar sus recursos, ¿no? Sobre todo, y lo que quiere es sangre, sacrificios de sangre. Y los de arriba pues han puesto sus órdenes. En fondo los de arriba son las máquinas, digamos, que hacen que todo esto se produzca. La entidad maligna lo que hace es dar órdenes y eliminar la que no le interesa. Siempre ha hecho el diablo, ¿no? El demonio, vaya. Sí, a ver, aquí podemos hablar de una cosa que a la gente le puede llamar la atención, pero yo no estoy pensando en un tío de color rojo con unos cuernos y un tridente, ¿no? Y un rabo. Es decir, estoy pensando en la maldad intrínseca, ¿no? En el ser humano en su peor facet, que existe, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de esto, ¿no? Han liberado esto, ¿no? Que la gente, que esos que mandan, por decirlo así, porque tienen mucho dinero, pues sean capaces de dejar tumba abierta a sus instintos más primarios, ¿no? Y más salvajes. Y lo estamos viendo en noticias desde niños hasta lo que tú quieras. Hay un montón de historias que dices, bueno, pues ¿esto qué es? O sea, es que el mundo hoy no se parece en nada a lo que pudo ser el pasado. Y en el pasado yo no digo que no hubiese gente degenerado y gente pues rara, pero bueno, había un cierto orden, ¿no? Hoy el desorden es absoluto, el caos es absoluto. O sea, están cambiando incluso el ser humano, ¿no? Que es lo peor que pueden hacer. Ahora me viene al pensamiento, Felipe, ¿no hay una carretera en Italia que está codificada como SS666? Ahora, lo leí no sé dónde, a lo mejor me equivoco, pero me suena que hay una carretera en Italia muy extraña, SS, parece a la Schutzstaffen, ¿no? 666, un dato curioso, si más no. Sinceramente no lo sé, lo miraré, pero yo no la conocía, desde luego, no puedo decir, claro que sea 666 ya es muy significativo. De hecho, toda la escuadrilla, la escuadrilla de bombardeo tenía el código militar 666, por ejemplo. ¿Vale? Y claro que también es muy curioso, ¿no? Oye, mira que hay posibilidades en la combinación matemática de poner otras cifras, ¿no? 666. El número de la bestia del Apocalipsis de San Juan, claro. Es decir, esto está pensado y hay muchas otras casualidades, vamos a llamarle así, de numerología en la Segunda Guerra Mundial y en muchas situaciones, ¿no? Que bueno, ¿por qué este número en concreto, no? Y los que están arriba creen mucho en numerología y la siguen firmemente. El 11, ¿no? El 11 es un número clásico en numerología y las veces que ha sido un número trágico, ¿no? Desde Nueva York hasta Madrid. El 11, ¿no? Claro, ¿por qué, no? Porque ya dije en la conferencia que Normandía, desembarco fue a las 6 de la mañana del 6 de junio del sexto mes, 666 otra vez, ¿no? Y la operación Overlord, que es el señor supremo. ¿Quién es el señor supremo? ¿Por qué se llama así? Una operación militar, señor supremo, ¿no? O el día D, sí, claro, pues es desembarco, sí, también puede ser demonio, devil, diablo, puede ser muchas cosas, ¿no? O sea que hay cosas que te llaman la atención, sí, y que a lo mejor pues, no prestar atención en un momento determinado, pero luego vas, que es lo que yo hago en mis libros, ¿no? Intento ir cruzando información de unos y otros y al final aparece pues lo que parece ser que en realidad hay, que a veces es desconcertante e inquietante incluso, ¿no? Bueno, incluso la palabra en inglés life, que es vida, al revés, se escribe demonio. O sea, que extraña casualidad también. Evil, sí, diabólico, algo diabólico, sí, algo malo, sí, es verdad. Quiere decir que hay muchas casualidades, si te paras a pensarla, y la etimología de las palabras nos explica muchas cosas a veces, ¿no? Nos explica muchas cosas. Como que ya nos quedan, 2 minutos de esta interesante entrevista, Felipe. Ya te emplazo para otro programa, que nos expliques qué relación hay entre la abadía de Monte Cassino, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y si tiene alguna relación con el acelerador de partículas y con lo que aconteció, que tú publicaste en un libro impresionante, Antártida 1947, si es que esto triangula de alguna manera, ¿te parece? Sí, pues estaré encantado, sabes que lo que tú necesites, sin duda. Y Felipe, para finalizar, de actualidad, ¿cómo ves el mundo? Muy bien, ¿no? Hombre, es un momento muy difícil, es un momento muy complicado, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa. La bestia está suelta, ¿no? La bestia quiere sangre. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero... Que claro, cuando todos los expertos, analistas y políticos decían que no, que había unas maniobras militares de un país que no invadiría el país de al lado, ha sucedido. Cuando parecía que a nivel de economía estábamos remontando un poco de la situación de la sociosanitaria global, ¡pum!, nos aparece una extraña y misteriosa crisis energética. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta aquí? Lo que falta es llegar al gobierno mundial, que nos empobrezcan definitivamente, que vivamos de una especie de paga mensual del gobierno y que seamos esclavos y que nos vayan eliminando poco a poco. O muy rápido, depende. Esto es como lo vean ellos. ¿Lo hemos visto todo en estos últimos años o aún nos queda, no sé, un socavón que lo tenemos delante y ahí está? No nos hemos de ver ante la bestia. Lo que pasa que, claro, la bestia al final fracasa. Es decir, yo también creo que fracasará. Es decir, que nos va a poner la cosa muy difícil, pero la bestia
nunca llega a su objetivo, aunque en la búsqueda de ese objetivo cae mucha gente, ¿no? Pero al final el mal no triunfa, en absoluto, ¿no? En absoluto. Lo que pasa es que debemos de ser todos conscientes de esto, no solamente unos cuantos, ¿no? Que parece que decimos chorradas o somos conspiranoicos y tal, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay demasiadas pruebas, demasiadas evidencias que nos demuestran que esto va mucho más allá de casualidades o mira qué mala suerte, estamos sin energía. ¿Pero por qué estamos sin energía si hay más energía que nunca? La gasolina no se acaba, es decir, ¿por qué no hay electricidad? En España están derribando presas, han tirado centrales de térmicas, están derribando un montón de activos que producen electricidad. ¿Por qué lo están haciendo esto? Bueno, veremos cómo pasamos el invierno a la montaña, porque con estos ajustes, estas recomendaciones de ahorro energético, en lugares de clima templado, bien, pero los que vivimos en la montaña sabemos lo duro que puede llegar a ponerse. Sí, por supuesto, es muy complicado, el tema es muy complicado. Pero yo creo que han puesto la maquinaria a fondo. O sea, ahora han puesto la maquinaria a fondo y tienen a todos, al Trudeau, a Sánchez, a Macron y toda esa gente a punto, ¿no? Para el tema y están en ello. Veremos qué sucede. El análisis de Felipe Botalla, que empieza algo muy curioso en la abadía de Montecassino, y darte las muchas gracias por este relato histórico que nos ubica en un momento de la Segunda Guerra Mundial, que acontece algo y que hay muchas extrañas conjeturas que nos dan que pensar. Felipe Botalla, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a ti. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.